Fernando Carballo y Carlos Villarreal. Estamos con ustedes y tenemos el gusto de recibir aquí en los estudios de RPP al exministro del Interior, Carlos Basombrío. ¿Cómo está, don Carlos? Bienvenido. Un gusto, tocayo. Bueno, hay un informe muy importante que es el segundo reporte del Observatorio del Crimen y la Violencia. ¿Qué es lo que analiza en concreto este informe, este reporte? ¿Qué es lo que permite sacar conclusiones en base a los resultados justamente del mismo? A ver, el objetivo de los reportes es, digamos, difundir lo que estamos avanzando en el observatorio y nuestra herramienta de difusión. Fíjese, lo que tratamos de hacer es esencialmente dos cosas. Uno, en base a data, sea encuestas, y muchísimo en base a la estadística oficial, que hay muy buena estadística en el país sobre temas de criminalidad, tratar de analizarlo y encontrar problemas cuando los hay, hallazgos importantes, etcétera. Y una segunda cosa es hacer propuestas. Ahora, hacer propuestas concretas en los distintos campos. Claro, hay un aspecto muy importante de este informe, de este reporte, mejor dicho, que es el impacto que tiene la inseguridad que actualmente estamos viviendo en una serie de decisiones que tomamos los peruanos y básicamente decisiones de carácter financiero. ¿Cuál es este impacto? ¿Cómo se refleja en las decisiones? Bueno, ese es un interés del banco que está preocupado por eso, como es normal, y ellos plantearon esas dos preguntas, que son muy reveladoras de cómo el crimen común genera un ambiente negativo también para que la gente participe de la actividad, sus actividades financieras, qué sé yo, se restringen en ir a cajeros automáticos por temor a que les roben, tienen miedo con buenas razones de que los aplicativos que tienen sean hackeados, etcétera. Y lo que más nos impresiona de la encuesta de Ipsos es que eso suponíamos que había, pero la cantidad de personas que dice que influye mucho en sus decisiones. 57%. 57%. Y los que dicen que influye algo, 24%. O sea, en términos generales, es uno de los factores importantes que afecta la posibilidad del desarrollo financiero, que es una parte de la consolidación, digamos, la formalización del país. Sí, hay otra pregunta, por ahí la tengo. Sí ha dejado ir a los bancos, ¿no? Y 66% está más entrando en canales digitales, es la otra contraparte un poco del otro, que quizás eso sí sea más positiva, ¿no? En fin. Yo quisiera destacar que este reporte es fruto de la colaboración entre el Banco de Ideas de Credit Corp, hay que destacar ese bello nombre, Banco de Ideas, y Capital Humano y Social. Si recuerdo bien, Capital Humano y Social, a cuyos dirigentes, sobre todo Ricardo Valdés, hemos entrevistado acá en varias oportunidades, fue el primer centro de investigación que sostuvo que la minería ilegal estaba moviendo más dinero que el narcotráfico. Eso fue un shock, fue un cambio enorme, porque hace más de 3 décadas estamos acostumbrados a que la minería ilegal principal en el Perú era el narcotráfico, y sabíamos que habían bandas y que habían políticos y que habían financiamientos, etcétera. Pero estamos ante una realidad relativamente nueva, que es 6.000 millones de dólares, según el cálculo que ha hecho Capital Humano y Social, que proceden de la práctica ilegal de la minería, particularmente del oro, con las consecuencias criminales que vemos, sobre todo en Patás, pero no solamente ahí. Yo lo que quisiera saber es si al mismo tiempo han evaluado ustedes las estrategias del Estado para dar respuesta a esto, porque lo que vemos son ministros y dirigentes balbuceantes que no saben decir cosas precisas y que parece no contar con una estrategia. Bueno, en términos específicos, lo de la minería ilegal lo hicimos como parte de un trabajo de economías criminales. Y como bien dices tú, al inicio teníamos la impresión que el narcotráfico era lo que más generaba recursos al crimen, y ahí nos dimos cuenta de que la minería ilegal era mucho más, por dos razones. Uno, por el incremento feroz de los precios del oro en el mundo, por distintas razones. Y dos, porque el negocio del narcotráfico deja una partecita nomás de su rentabilidad acá en el Perú.
el 90% del 90 y tantos por ciento de la utilidad del narcotráfico se va generando en el camino hasta llegar al último destino. En cuanto a la respuesta estatal, si la pregunta se refiere específicamente a minería, en el reporte 1 planteamos algunas propuestas que no son en general. Las propuestas sobre más o menos lo que hay que hacer repiten cosas que tienen un sentido casi común. A ver, en minería ilegal. En minería ilegal, a diferencia de extorsión, es un delito que tiene que ser visible. O sea, no es un delito que ocurre por debajo. ¿Por qué? Porque 20 el oro... camiones por día que bajan desde Patas exacto. hasta la costa trujillana. Y un policía semidormido esto ya en emergencia, semidormido, dejando pasar, reinfos que continúan, etcétera, etcétera. Lugares donde el oro ilegal se convierte en legal. Plantas procesadoras. Y las conocemos, Nazca, todos sabemos dónde están. Permítanos hacer una pausa, señor Basombrío. Le dejo una pregunta para después. ¿Cuáles son las brechas que se ha detectado en el estudio con relación a la asignación de los recursos policiales para luchar contra el crimen, ¿no? Contra este nivel de inseguridad que estamos viviendo? Vamos a la pausa, amigos, y regresamos en esta entrevista con el exministro Carlos Basombrío, aquí en Ampliación de Noticias. Lo cual nos lleva a retomar nuestra conversación con Carlos Basombrío, al cual Carlos había dejado plantear una pregunta. Sí, le había planteado la interrogante sobre cuáles son las brechas que ha determinado el estudio en la asignación de recursos a la Policía Nacional para la lucha contra el crimen organizado. De nuevo, en base a estadística policial que es muy buena y muy actualizada, hicimos un estudio muestral en el sentido de algunos distritos, sobre la cantidad de recursos policiales efectivos, y efectivos en comisarías en este caso, y recursos que está todo, lo puede encontrar en el observatorio del ministerio, no hay ningún ministerio, y actualizado ahorita, motos y carros, clave para el patrullaje. Y escogimos 7, 8 distritos de Lima, de distintos sectores sociales, y 2 distritos, que ustedes inmediatamente los van a ubicar, El Porvenir y La Esperanza en Trujillo, donde ha ocurrido lo peor y sigue ocurriendo lo peor. Y antes que en el resto del país. 10 años antes que en el resto del país, por tanto ha habido tiempo para darles lo que necesitan desde hace mucho tiempo, pero nos concentramos en lo que ocurre hoy. En el caso de efectivos en comisarías, trabajamos con la cifra de Naciones Unidas de 300 por 10.000, creo que es la cifra, habitantes, como el número de policía adecuado. Y hicimos el cálculo per cápita, según el tamaño de población del distrito. Y el distrito que más salía, no ninguna sorpresa, 0,68, no llega a 1, pero ahí hay hay mucho serenazgo, etcétera. Y va bajando en Lima dramáticamente. Ate, por ejemplo, tiene 0,33, ya es lejísimos. La Esperanza y El Porvenir tienen 0,22 y 0,18. O sea, para poder tener el número de policías que se necesita, tienen que multiplicarse por 5. Por 5 los policías de esos distritos. Más dramático todavía es con los vehículos. Las motos operativas porque hay muchísimas inoperativas, una buena parte, hay 1.731 motos irrecuperables en el país, irrecuperables que nos han recuperado 1.843, pero la distribución porcentual de las motos de nuevo arroja una desigualdad absurda. Lo que no estamos planteando es que le quiten a nadie, sino que le den prioritariamente a los que más lo necesitan. A ver, si Chorrillos, por decir un distrito, tiene 1.40 motos por la cantidad de habitantes, 10.000 habitantes, El Porvenir tiene 0.3 y La Esperanza 0.25. Tendrían que multiplicar por 5 el número de motos que tienen para estar igual, cuando deberían estar mejor, porque son donde más se les necesita. Y igual podemos continuar con otra data. Entonces, a eso nos referimos con las brechas. Usted ha dicho en 2 oportunidades, en lo que va de su presencia acá, que tenemos muy buenas estadísticas. Muy buenas. Y luego precisó buenas estadísticas policiales. Y sin embargo, yo recuerdo hace unas semanas que cuando el señor Santibáñez era ministro del Interior,
él objetaba el número de muertos de SINADEF y invocaba la existencia de otros registros estadísticos. Sáquenos de dudas, por favor. ¿A quién debemos confiar? Porque entre las cosas confusas bajo la gestión del señor Santibáñez, que las hay muchísimas, esa polémica sobre el número de muertos es la peor, porque no poder registrar cuántas personas hay asesinadas en el Perú verdaderamente nos lleva muy abajo. Mire, tenemos magníficas estadísticas, otra de ellas en el Ministerio de Salud, donde se establece la causa de muerte de las personas, el SITPOL, Sistema de Funciones, que es, para los oyentes que no lo conozco, televidentes, perdón, es un sistema que el doctor que certifica la muerte entra a internet y dice fue por tal cosa, fue por tal cosa, y dice homicidios en un número determinado. Homicidios que incluyen también homicidios feminicidios, por cierto, que es, en nuestro cálculo ya no tenemos claro, es más o menos un 20% del total, pero esa es otra conversación. Y es diario, es impecable. Tanto que el ministro de Salud, que tampoco no es un estadista que vaya a defender derechos del Ministerio de Salud, lo sabemos perfectamente, tuvo que decir, esto es una mentira, sí son cifras, ¿qué más confiable para saber la causa de muerte que y el argumento del ministro fue es que están convirtiendo accidentes de muerte en accidente de tránsito en homicidio. Por favor, al costado hay otra columna que dice muertes en accidente de tránsito. Entonces, ¿qué podemos decir? Era un señor que inventaba cosas, mentía, ocultaba. Eso lo sabemos ya clarito a estas alturas, ¿no? Don Carlos, o sea, hablando justamente de la gestión en el Ministerio del Interior, ¿usted considera que hizo bien el Congreso en censurarlo? ¿Le parece que este nuevo ministro tiene el perfil necesario para ejercer el cargo? Usted, no sé, me imagino que lo conoce, ¿no? Al nuevo ministro del Interior. Y además, ¿qué opina sobre algunas medidas que se han dictado? Estado de emergencia, por ejemplo, propuestas como restablecer el servicio militar obligatorio, establecer un servicio policial obligatorio, que yo no lo había escuchado nunca, pero ¿cuál es su evaluación? No lo he escuchado nunca. ¿Cuál es su evaluación respecto a esta gestión de Santibáñez? A ver, la peor, creo que nunca debió ser ministro. ¿Cómo puede ser ministro del Interior un abogado, con todo derecho a abogado, de quien quiera, pero que dedicó su carrera y su vida a defender a personas que habían sido inicialmente expulsadas o denunciadas por el Ministerio y luego sancionadas por el Poder Judicial? A eso dedicó su gestión. De la policía, miembros de la policía. De la policía. Sí, entonces, ese es el que la señora Boluarte escogió como ministro del Interior, a un enemigo del Ministerio, histórico enemigo del Ministerio del Interior, porque era un negocio que para él le venía muy bien. Eso me parece resumen, y más que todo lo que hizo, yo diría, más bien yo no resaltaría que lo haya censurado el Congreso, sino se pasaron semanas y meses sin hacerlo, protegiéndolo, hasta que se perdona el pecado, le perdonaron todo, pero no el escándalo. Y la muerte de Paul Flores causó un escándalo y por eso lo censuraron. Era sobre lo que las propuestas de... ¿El nuevo ministro del Interior qué le parece? Voy a las propuestas inmediatamente al ministro, porque él está asumiendo esas promesas implícitamente, porque la propuesta de la pena de muerte ya se ha hablado muchísimo, etcétera. Servicio militar obligatorio, por favor. Además, todos los señores oficiales que yo he escuchado en activo, en retiro, les parece una barbaridad. El servicio militar obligatorio ha sido la herramienta en el siglo XIX, hasta los mediados del XX, etcétera, de opresión a las poblaciones más pobres, llevándoselas en camiones a hacer servicio militar. ¿Quieren restablecer eso? ¿Para qué? Primero, que es una barbaridad en términos de derechos de las personas, y en segundo lugar, la apuesta de nuestros jefes de las Armadas en actividad de retiro es un ejército profesional, donde la gente se quede, no, como dijo, creo que fue el general Gigovich, un año para entrenarlo al muchacho, obligándolo a estar contra su voluntad, y un periodo para que trabaje en esto y ya se va. Es absurdo, los ejércitos ahora son de otro tipo, en fin. Pero además lo están pensando para que estén en las calles esos muchachitos. Es una barbaridad. El otro, el policial, ni hablemos. Ya si lo de el militar es otra barbaridad, esto ya es... Ahora,
¿Los has vuelto a escuchar decir una palabra de esto? Nunca más. Ese es un poco lo que desespera a quienes seguimos estos temas. Lanzan cosas, creo yo que creyendo que son buenas cosas, y después tienen que irse solitos retirando y se acabó el escenario. En cuanto al nuevo ministro, creo que fue un buen oficial cuando era joven, dedicado a una actividad no muy querida en la policía, creo que hasta ahora, que es el trabajo comunitario, en las juntas vecinales. Ese era el fuerte del oficial que yo conocí. Y en su momento creo que fue elegido mejor comisario. Mejor comisario en algún momento. Cuando estábamos en el ministerio, en coordinación con el comando policial, se le ascendió a general, no para que comande la policía, evidentemente, sino para tener un reconocimiento a un general que venía de esa experiencia. Tengo la impresión que después ya la cosa cambió. Tengo varios elementos para pensar. Para empezar, lo digo con toda sinceridad, aceptar ser viceministro de Santibáñez durante todo ese periodo marca un estilo de conducta, ¿no es verdad? No, nadie lo obligaba a ser viceministro del señor Santibáñez. Tiene problemas de denuncias que incluso ha ocultado. Y sobre todo que ahora lo vemos en el War Room, digamos, que lo han traducido al cuarto, que también se burlaba el general Gigovich con buenas razones. Y ahora lo que anuncian ahí son las tonterías de siempre. Salvo lo de los celulares, que es un tema interesante, pero eso no es que lo han hecho ahorita, eso viene muy atrás. Hemos desbaratado 843 bandas que tienen... Desde que soy joven, en todo demás, se dice lo mismo. Entonces... Carlos Bassombrío, muchísimas gracias por su presencia. Felicitaciones por el segundo reporte del Observatorio del Crimen y la Violencia, porque en esta materia lo que más nos hace falta es un conocimiento objetivo y apaciguado, sin sesgos y sin beneficiar a unos y otros. Y este reporte, conseguido gracias a la confluencia entre capital humano y social y el Banco de Ideas del BDP, sin duda será útil para todos. Muchísimas gracias.